Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular de esta función los extremos locales o relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tiene, ¿no? Posteriormente vamos a calcular los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad si es que existen. Primero, ¿qué tenemos que hacer para sacar los extremos? Para sacar los extremos locales o relativos, tenemos que derivar a la función. Derivar la función y después igualarla a cero a la derivada. ¿Por qué? No se olviden que la derivada representaba la pendiente de la recta tangente. Y al igualar a cero a la derivada, nosotros La estaríamos pendiente buscando los puntos de la recta tangente horizontal. entonces justamente es un máximo, no puede existir una pendiente, ahí tiene que ser constante. Sería Claro, cero. o sea, ahí en ese caso, justamente, eso se, ¿viste? Cuando vos igualás a cero la función y buscas los puntos críticos, los puntos críticos son los valores que te anulan a la derivada. Y es muy posible que en esos puntos la función alcance algún extremo local, o un máximo o un mínimo. Cuando yo digo que es muy posible, ya hemos visto en la clase pasada que hay veces que la función, ¿no es cierto? Yo derivo, la igualo a cero, encuentro el punto crítico y analizar ese punto crítico mediante los criterios que habíamos visto. Por ejemplo, la función x al cubo, en x igual a cero, hemos visto que si bien la derivada se anula, cuando x vale 0, no existe un máximo o un mínimo en ese punto. Entonces, no se olviden, ustedes derivan la función e igualan a 0 la derivada para encontrar los puntos críticos, porque en ellos puede ser que la función exista, ¿no es cierto?, algún extremo local. Y eso vamos a hacer acá. Nosotros vamos a derivar la función. Ahí está la derivada, ¿no? A la derivada la igualamos a 0, y nos queda 4x cubo menos 16x igual a 0. Esta derivada, ¿no es cierto? Fíjate, se ha transformado acá al igual a 0 en una ecuación. Y nosotros tenemos que resolver esta ecuación. Por ejemplo, acá podemos sacar factor común 4x. ¿Y qué nos quedaría en el primer término? A ver. ¿Qué nos queda? X 1x al cuadrado. al cuadrado menos eh, Menos 4. menos 4. Bien, menos 4. Y ahí decís vos, yo tengo acá una multiplicación. Para que esa multiplicación a mí me dé como resultado 0, ¿qué quiere decir? O que este factor es 0 o este factor es 0. Alguno de los dos tiene que ser 0. Entonces acá hacemos 4x igual a 0 o x cuadrado menos 4 igual a 0. Y ahí tenés que x vale 0, ¿no? X vale 0. Y acá, ¿cuánto vale la x? ¿Qué valor toma la x y esto se anula? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Le vamos a poner x2 y ahí está x1. Menos 2. Ahí está. Estos valores se llaman puntos críticos. Estos son los puntos críticos. Y acá, en estos puntos, la función puede alcanzar algún extremo local o relativo. Bien, para saber qué alcanza, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, teníamos dos criterios nosotros. Uno de ellos era el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer acá es trazar, una vez que tengo los puntos críticos, una recta numérica. Trazo la recta numérica, Profe, ubico. ¿no es mucho más Sí, fácil usar el signo de la derivada segunda? sí, es verdad. Pero hay veces, hay funciones que este criterio no te sirve. ¿Me entendés? Por eso Es tenés que mucho saber, más larga tenés que la saber los derivada dos. segunda. ¿Cómo? Hay algunas en las que hace mucho más larga la derivada segunda. Las que No, son no, X. hay funciones, vos sabés, en donde la derivada segunda, porque ya vamos a ver ese criterio, ¿cierto? Te estás adelantando un poquito. Acá cuando vos tenés el punto crítico, haces la derivada segunda, lo reemplazás y te da 0.
Entonces vos no sabés que haya, acuérdate, con ese criterio, si era mayor que 0, era un mínimo, si era menor que 0, era un máximo. ¿Y qué pasa si te da 0? ¿No? Entonces, con por eso es importante que ustedes sepan los dos. Por ahí, si no te da Uno, estás el el otro, lo haces con el primero. Sí. Ahí tenemos, miren, fíjense en los puntos críticos ubicados, ¿no es cierto?, en la recta numérica. Acá, lo que vamos a hacer es elegir un punto antes y un punto después de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo acá podría elegir, supongamos, mientras más cerca está, mejor. Mientras más cerca está, mejor. Esto es una función polinómica. ¿Sí? Y yo voy a elegir, por ejemplo, acá el -3, pero por ejemplo, acá yo hubiese elegido -2,1. Mientras más cerquita del punto crítico, mejor. Acá elegimos el -1, acá elegimos el 1 y acá elegimos el 3. Bien, a esos valores que nosotros hemos elegido arbitrariamente, lo vamos a reemplazar en la derivada primera. Lo vamos a reemplazar en la derivada primera. Acá tenés 4 por -3 al cubo menos 16 por -3. Y tengo que reemplazar a todos en la derivada primera. Alguno que vaya haciendo el cálculo, a ver. Alguno que me vaya ayudando y vaya haciendo el cálculo. Lo estoy haciendo por las dudas, profe. Dale, dale. Perfecto, che. -2 se me da el tercero, por ejemplo. Bueno, y el primero, che. Sí, este da -2. Y el cuarto da 60. Este da 60. 60. Y este menos 27. Y este me parece que da -60. Sí, menos 60 y 12 el otro. Positivo. Y 12. Perfecto. Bien. Escuchen. ¿Cómo me dio la derivada acá? La derivada primera. Me dio negativa. Si la derivada primera me da negativa, quiere decir que la función es decreciente. La función decrece. O sea que en esta parte, antes de este punto crítico, la función me dice que es decreciente. O sea que acá la función decrece. La función decrece. Entonces, mira, la función viene así, ¿no? Llega acá a -2, donde ahí se supone que hay una recta tangente horizontal. Y mira, para -1 me da positiva. Si la derivada es positiva, significa que la función crece. Entonces acá la función es creciente. Y observen, si acá, ¿no?, viene en forma decreciente y ahí empieza a crecer, ¿qué tenemos acá? ¿Qué dicen? ¿Qué alcanza la función ahí? Mira, decrece y después crece. ¿Qué alcanza ahí? ¿Un máximo o un mínimo? Ay, ¿punto crítico, profe? Ese es un punto crítico, sí, muy bien. Ese es un punto crítico. Y la función alcanza justamente en ese el valor -2 un mínimo local. Ahí alcanza un mínimo local. Veamos qué pasa acá con 1. En 1 me dio negativa la derivada. Si la derivada me da negativa, significa que la función es decreciente. Entonces acá, la función es decreciente, decrece. Observen, miren. En 0. ¿Cómo viene a la izquierda la función? La función viene creciente. Llega a 0 y luego, ¿qué empieza a hacer? Decrece. Entonces, si viene en forma creciente, llega a 0 y empieza a decrecer, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un máximo. Un máximo local. Muy bien. Y me falta analizar qué pasa en 3. En 3 me dio que la derivada es positiva, entonces la función crece. Acá tenemos que la función
crece. Entonces, analizando en este punto crítico, yo veo que la función viene en forma decreciente y a partir de acá, para valores de x mayores que 3, empieza a crecer. Entonces, ¿qué vuelve a tener ahí en x igual a menos 2 la función? ¿Qué tiene ahí? Un mínimo local. Entonces, nosotros ya sabemos que en estos puntos críticos, donde la derivada se anulaba, donde la recta tangente es horizontal, acá la recta tangente es horizontal, acá la recta tangente es horizontal, ahí la recta tangente horizontal, la función en menos 2 alcanza un mínimo, en 0 alcanza un máximo, y en 2 alcanza un mínimo local. Este es el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Criterio de la variación del signo de la derivada primera. Vamos a ver el otro criterio que el que recién nombraba Alejandro, que se llama criterio del signo de la derivada segunda. Vamos a hacer el criterio del signo de la derivada segunda. Bueno, acá observen. Entonces, ¿ustedes qué harían? Derivarían la función, la igualan a 0, resuelven la ecuación, obtienen los puntos críticos. Y ahora, si no pueden hacer, no se acuerdan de hacer este criterio, no quieren hacer este y quieren hacer el otro, que sería el criterio del signo de la derivada segunda. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, si el criterio del signo de la derivada segunda, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontrar la derivada segunda. ¿Y cómo se obtiene la derivada segunda? ¿Cómo obtenemos la derivada segunda? A ver. ¿Cómo se obtiene la derivada segunda? Derivando una vez más la función. Ay, no la función. ¿A quién? Derivada. A la derivada primera, exactamente. La derivada primera es esta. Entonces, la derivada segunda va a ser la derivada de esa, que sería 12x al cuadrado menos 16. Ahí está. Una vez que vos tengas la derivada segunda, lo que tenés que hacer es reemplazar los valores de los puntos críticos en las x, en la variable de la derivada segunda. Entonces acá me quedaría, mira, tengo que reemplazar f segunda de menos 2, f segunda de 0, f segunda de 2. Los puntos críticos. Si yo reemplazo el menos 2 acá, el 0 y el 2, ¿qué me queda, chicos? ¿Cuánto me da el primero acá? ¿Cuánto me da el primero? 32. Perdón, no escuché bien. ¿Cuánto decías? 32. Bien, 32. Este, menos 16. Y este también 32. Sí. Yo les había pasado en ese PDF la derivada segunda me da positiva, la función en ese punto crítico alcanza un mínimo local. Si la derivada segunda me da negativa, la función en ese punto crítico alcanza un máximo local. O sea, acá me dio positiva. Entonces, ¿qué significa? Que en menos 2, en ese punto crítico, la función alcanza, vamos a poner existe, ¿qué cosa? Si era positiva, un mínimo local. Si es negativa, la función alcanza un máximo local. Si es positiva, la función alcanza un mínimo local. Y fíjense, en menos 2 un mínimo. Bien. En 0 un máximo. Perfecto. En 2 un mínimo otra vez. Entonces, este es mucho más rápido. Sí, es mucho más rápido este que está acá. Bueno, entonces, si ustedes quieren, podríamos hacer como una serie de pasos, ¿no es cierto?, que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo,
Este paso lo tienes que hacer siempre, derivar. Este paso también, igual a 0. Y acá viene un tercer paso que tenés que elegir, si hacer este o hacer este, ¿no? Tenés para elegir cualquiera de los dos. Y hay un último paso que es encontrar la imagen de los puntos críticos. O sea, para que nosotros sepamos bien en qué punto alcanza ese máximo local o ese mínimo local. Y no se olviden que para calcular la imagen, tiene que reemplazar los valores de los puntos críticos en la función dada. O sea que acá quieren que le pongamos cuarto paso, no hay problema. Tendrías que poner x1 igual a menos 2, x2 igual a 0, x3 igual a 2. Entonces voy a hacer f de menos 2, f de 0 y f de 2. A ver, reemplacemos el menos 2 en la función dada. ¿Qué les da? Díganme, por favor. ¿Cuánto les da? ¿Lo hicieron? ¿16 menos 32? Profe, Sí, disculpe, ¿puede explicarme de nuevo el cuarto paso? No lo entendí. sí, cómo no, por supuesto, sí, sí, sí. El cuarto paso es encontrar las imágenes, ¿sí? De los valores de los puntos críticos. Estos son los puntos críticos. Estos serían los valores de x. Y vos para encontrar el punto en donde la función alcanza el extremo, tenés que sacar la imagen. O sea, para x, cuando x vale menos 2, ¿cuánto le corresponde en y? Entonces vos tenés las coordenadas del punto donde la función alcanza el extremo, ¿no? Entonces vos para encontrar esa imagen, ¿qué tenés que hacer? Reemplazar el menos 2 en las x de la función dada. Eso tenés que hacer. ¿Se entiende o no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, profe, hay una porción pequeña del pizarrón que no se ve. Por ejemplo, el X1 no se ve. Sí, 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 sí. Nada más que acá la corrí porque estamos trabajando en esta parte, ¿ves? Bien, bien. Sí, sí. Ya les voy a mandar todo, ya les voy a mandar todo. Acá estamos tratando de buscar las imágenes ahora. ¿Qué pasa cuando ustedes evalúan el menos 2 en la función? ¿Qué les da? A ver, miren. Ahí está. Fíjate. Ahí está la función. ¿Qué pasa? ¿Qué les da? Menos 13. Sí, bien. Si reemplazas el 0, ¿qué te queda? Es fácil. 3. 3. Y si reemplazas el 2, también te da menos 3. Menos 3. O sea que acá, fíjate, el punto donde la función alcanza, mira, menos 2, menos 2. El mínimo, el punto, tiene coordenadas menos 2 en x, menos 3 en y. ¿Eh? El punto 2, donde la función alcanza el máximo, tiene coordenadas 0 de x, 3 en y. Y el punto 3, donde la función alcanza el mínimo, tiene coordenadas 2 de x menos 3 en y. Ahí está. Ahí está. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de lo que está ahí? ¿Mm? ¿Qué dice? No, profe, por mi parte no. ¿No hay nada que no hayan entendido? Pregunten, che, No, profe, se entendió. Entonces, mira, para encontrar esto, ¿qué haces vos? Vas a tener que hacer el primer paso, que es derivar. Vas a tener que hacer el segundo paso, a la derivada la igual a 0, y ahí vas a sacar los puntos críticos. Y después tenés un tercer paso, que tenés que elegir un criterio de los dos, el cambio de variación del signo de la derivada primera o el signo de la derivada segunda. Y por último, ya sea que elijas este o este, tenés que hacer el cuarto paso, que es calcular las imágenes, que es lo que hicimos acá. ¿Mm? Profe, Sí.
En el tercer paso solamente existen dos métodos nomás. Sí, sí. Fíjense, ¿qué pasaría si se les pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Yo les pido los intervalos de crecimiento. O sea, yo necesito que ustedes me digan dónde la función crece. ¿Dónde la función crece? Observen. Díganme. En el punto 0. No, Entre menos 2 no, y no. 0. Ahí está. Entre menos 2 y 0 crece, miren. Entre menos 2 y 0. Acá en 0, ¿qué pasa? En 0, donde la recta tangente es horizontal, fíjate que alcanza el máximo, no crece ni decrece. Pero sí, entre menos 2 y 0. ¿Dónde más? Díganme, fíjense, ¿dónde De más? 2 es infinito. Bien, bien. ¿Y dónde decrece? De menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. Bien. Y de 0 a 2. Perfecto. Ahí tienen los intervalos de crecimiento. Crece de menos 2 a 0, de 2 a más infinito, decrece de menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. Perfecto. Bueno. Fíjense. Acá tenemos una función f y tenemos una recta tangente en el punto x sub 0. Si yo hago un entorno con centro en x sub 0, un entorno reducido, fíjense que acá no lo tomo, ahí está, un entorno reducido con centro en x sub 0 y radio delta, ahí está. Y elijo un valor de x que pertenezca a ese entorno. Por ejemplo, este. Y para ese valor de x, le busco la imagen que le corresponde en la función y en la recta tangente. A esta sería la que le corresponde en la recta tangente y esta sería la que le corresponde en la función. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen de este valor de x? Porque es el mismo valor de x. ¿Cómo es la imagen que le corresponde en la función con respecto a la que le corresponde en la recta tangente? ¿Cómo es esta con respecto a esta? Más grande, más chica, igual. ¿Qué Mayor. dice? Mayor. Muy bien, es mayor. Y eso ocurre para todos los valores de x de ese entorno, significa que esta función, de ese entorno reducido, ¿no? Significa que esta función es cóncava. Significa que la función es cóncava. Y lo mismo pasa si nosotros vamos a utilizar cuando la función es convexa. Pero ahora, fíjense, vos tenés que acá, en x sub 0, pasa una recta tangente, Profe, que sería esa, acá haría el entorno reducido. profe, Sí, sí, perdón. una función cuadrática con las patitas hacia arriba sería cóncava y hacia abajo convexa, por decirlo de Claro, alguna forma. exactamente. Sí, sí, sí. Así lo veo. Mira, fíjate acá, ¿vos qué haces? ¿Qué haces ahí? Agarrás un valor de x, te vas y le calculas la imagen. Esta sería t de x y esta sería f de x. Ahí tenés f de x. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es f de x con respecto a t de x? ¿Cómo es ahora f de x con respecto a t de x? Acá, Menor. ahora es menor.
Si eso ocurre para todos los valores de x del entorno reducido, se dice que esta función es convexa. Esa función es convexa. Y ustedes observen que para todos los puntos de la curva, ¿no? Acá la recta tangente, ¿por dónde se encuentra? La recta tangente, ¿por dónde se encuentra? ¿Por encima o por debajo de la curva? Por debajo. Por debajo. Cuando eso ocurra, la función es cóncava. Y acá, mira, elijo esa, la recta tangente, mira, está por encima. Acá la recta tangente está por encima. Entonces, cuando ocurra esta, la función es convexa. Bueno, ahora bien, si yo tengo una función en donde, miren, fíjense, acá, en este punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0, en este punto P, fíjense que antes de ese punto, ¿qué forma tiene la función? ¿Es cóncava o convexa? Miren, Convexa. es convexa. Convexa. Y acá, después de P, ¿cómo es la función? Cóncava. Cóncava. ¿Qué pasó? Vos fíjate que en ese punto cambió la curvatura. A esos puntos se les llaman puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la función deja de ser cóncava y pasa a ser convexa, o deja de ser convexa para pasar a ser cóncava. Bueno, entonces, para encontrar los puntos de inflexión, ¿qué dijimos recién? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada segunda. Entonces, si quieren, ponemos el primer paso. Encontrar la derivada segunda. La derivada segunda sería derivar la derivada primera. ¿Cuál es la derivada primera de esta? Ya le hicimos. ¿Cuál es? 4x al cubo menos 16x. Si nosotros derivamos la derivada primera, obtenemos la derivada segunda. Y acá nos dio 2x cuadrado menos 10. Ahí está. Bien, encontramos la derivada segunda. Después, a la derivada segunda la vamos a igualar a 0. La vamos a igualar a 0 y vamos a resolver esa ecuación. Ahí está. Bueno, ¿qué nos queda ahí acá? Valor absoluto de x igual a raíz de cuánto, che? Raíz de cuánto. De 4/3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les da eso, che? 2 de raíz de 3. Perdóname, vos sabés que por ahí escuché cortado. ¿Qué dijiste? Que podríamos poner 2 sobre raíz de 3. Sí, 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 bien, bien. Y aproximadamente, ¿cuánto sería el decimal aproximadamente? ¿Eh? 1,15. 1,15. Entonces, vos tenés dos valores, menos 1,15 y 1,15. Ahí está. Ahí está. En estos puntos puede haber puntos de inflexión. Para saber si hay puntos de inflexión, vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, le pongamos tercer paso. Vamos también a trazar una recta numérica y vamos a marcar esos puntos. Profe, esto no lo recuerdo, pero también podríamos decir que el punto de inflexión puede ser un punto medio entre el máximo y el mínimo. Hay veces que sí y hay veces que no. Sí, y hay veces que no, claro, eso me estaba Ajá. pareciendo. No lo podemos generalizar, ¿viste?
Por ejemplo, en este caso tenemos, mira, menos 1,15. ¿Te das cuenta? Y acordate que los extremos estaban en menos 2 y 0 y 0 y 2. Y no está en el punto medio. ¿Lo ves? Bueno, entonces acá, vos tenés que ver si es que esto es un punto de inflexión. Y para ver si es un punto de inflexión, elegís un valor arbitrario antes, por ejemplo, el menos 1, el 0 y el 1, el 2, perdón. Perdón, acá es menos 1,15, o sea, menos 2 ahí. El 0 y acá el 2. Ahí está. Acá he visto 0,15, pero es menos 1,15. Bien, a esos valores arbitrarios vos los reemplazás en la derivada segunda. ¿Y qué te da? Acá está la derivada segunda, mira. Te da 12 por menos 2 al cuadrado menos 16, 12 por 0 al cuadrado menos 16 y 12 por 2 al cuadrado menos 16. Bueno, ¿qué les da acá, chicos? Ya lo habíamos hecho este cálculo. ¿Qué les daba? 32 menos 16 y 32. Sí. Bien. Cuando la derivada segunda te dé positiva, significa que la función es cóncava. ¿Sí? Cóncava. Si es negativa, es convexa. Y si es positiva, vuelve a ser cóncava. Entonces, mira, acá, vos tenés que la función es cóncava. Acá, la función es convexa. Y acá, la función es cóncava. Entonces, esto Es viene decir, de infinito y se va es decir, al donde hay un más mínimo, infinito. donde hay un mínimo es cóncava y donde hay un máximo es convexa. Si lo vemos así. Porque del mínimo Bueno, sale sí, cóncava y sí, del no, máximo sale no, no convexa. hay que generalizar, ¿eh? No hay que generalizar, No, pero guarda. cuando hay Después, un después vamos mínimo, a ver una función, después te voy a mostrar una función para que veas qué ocurre ahí. Fíjate, vos tenés acá, a ver, ya sabés los intervalos, de dónde a dónde es cóncavo y de dónde a dónde es convexo. ¿Qué faltaría de calcular? Y bueno, como este es un punto, estamos viendo el punto de inflexión, me faltaría calcular la imagen. Me falta calcular la imagen. Entonces, yo quiero saber cuál es la imagen de este valor y cuál es la imagen de este otro valor. Entonces, ¿qué hago para calcular la imagen? Reemplazo la primitiva. eso en la función primitiva, muy bien. Acá. A ver, vayan reemplazando. Vamos. A ver qué les da. ¿Puede ser que sea menos 5,83? Sí, Ahí está. Bien. O sea que voy a podría estar sacando acá las coordenadas de los puntos de inflexión. En los puntos de inflexión van a estar, miren, el punto, mira, ya hemos hecho un P1, un P2, un P3, le pongamos P4, y a este P5. Menos 1,15, menos 5,83. Y este, 1,15 menos 5,83. En estos puntos, ahí cambia la curvatura. En esos puntos cambia la curvatura. Si yo les pediría, a ver chicos, yo quiero que me digan los intervalos de concavidad y de convexidad. ¿Qué me responderían ustedes? A ver, ¿de dónde hasta dónde es cóncava, por ejemplo? Desde menos infinito hasta menos 1,15 y desde Sí. 1,15 a más infinito. Desde Y 1,15 es a más convexa desde infinito. Excelente. 1,15, desde menos 1,15 a 1,15. Bien, Tomarlo. perfecto. Ahí Ya está. Muy el bien, sí. punto 1,15 al ser punto de inflexión no es ni convexo ni cóncavo, es neutro. 1,15. En ese punto no, en el punto no. No. El punto es donde cambia la curvatura. ¿Sí?
el punto donde cambia la curvatura. Perfecto. Sería bueno que grafiquemos esta función. A ver, vamos a graficar la función. Ahí voy a abrir el GeoGebra. Y vamos a ver todo lo que hemos calculado. Ahí comparto la pantalla. Ahí va. A ver. Esperen, no se abrió. Acá está. Ahí está. Bien. Perfecto, che. Bueno, la función, o sea, la función era x elevado a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Más 3. Ahí está. Listo. Vamos a achicar un poquito esto, che. Ahí está. ¿Ves? Ahí está mejor. Ahí está mejor. Fíjate. Vamos a ver los extremos. A ver, verifiquen lo que hicimos nosotros. ¿El mínimo lo alcanzaba en el punto menos 2, menos 13 o no? ¿Eh? Sí, en menos 2, pero no me acuerdo la imagen. Creo que sí es menos 3. Ajá. Ahí en la foto que les envié está. Fíjense. Sí, ¿ah? Menos 2, menos 13. Lo mismo, fíjate, en 2 menos 13. Acá están los dos mínimos. Y el máximo, observen, miren el máximo. ¿En qué punto está el máximo? 0, 3. 3. ¿Ve? Ahora vamos a ver si en los puntos de inflexión que hemos calculado, la función cambia la curvatura. A ver. De por sí en la función primitiva, al tener el más 3 de ordenada, y sabíamos que el máximo estaba en el 0, ya sabíamos que la ordenada, o sea que el 3 era la imagen. Claro, bien, bien, che, bien. Vamos a poner ahora los puntos de inflexión, vamos a poner las coordenadas de los puntos de inflexión. Mira, menos 1,15 y la imagen era, ¿cuánto nos había dado? Menos 5,83. Observen, ahí está. Y el otro era 1,15 menos 5,83. Ahí está. ¿Lo ven? Fíjense en que ahí, acá, en ese punto, la función deja de ser cóncava, porque viene en forma cóncava ahí. ¿Ve? Acá tenés que la función es cóncava. Y luego, ¿qué pasa entre ese punto de inflexión y este? Observen cómo es la función. La función es convexa. Y por último, pasando el punto E, que es el punto de inflexión, la función otra vez pasa a ser cóncava. Ahí está. ¿Mm? Ahí está. Bien.